Buenas tardes a todos. Empezamos una nueva emisión en directo, como todos los miércoles, a las 5 de la tarde. Estamos aquí en nuestra hora puntual, las 5 de la tarde, hora canaria. Estamos en territorio español, pero en la península ibérica hay una hora más. Nosotros tenemos aquí las 5 de la tarde, hora canaria. Bueno, hoy vamos a presentarme para los que no me conozcan. Mi nombre es Pino Lorenzo y soy psicóloga y psicoanalista integrante de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Y bueno, el último vídeo, el vídeo de la semana pasada, que les invito a todos a verlo, está colgado ya en el canal de YouTube, Pino Lorenzo. El canal de YouTube se llama Pino Lorenzo y ahí pueden buscar todos los vídeos que hemos ido grabando durante toda la semana. El tema que tratamos fue el de las fantasías y los sueños diurnos. Pues hoy vamos a continuar con el tema, pero en este caso he titulado al vídeo de hoy El poeta y los sueños diurnos. Vamos a continuar con el tema de los sueños diurnos y además vamos a incluir la actividad del poeta, la actividad artística, la obra artística. Bueno, nuevamente, como el vídeo pasado que hicimos, vamos a seguir el texto de Freud, El poeta y los sueños diurnos. Un texto que ustedes lo pueden ver y se lo pueden bajar de internet. Perdonen un momento. Ustedes se lo pueden bajar de internet y está seguramente íntegro y está publicado en 1908. Bueno, haciendo un pequeño resumen, como digo, si quieren ver esa primera parte de este texto, pueden hacerlo en YouTube, en el canal de YouTube Pino Lorenzo. En ese vídeo hablábamos de los sueños diurnos, las fantasías o ensoñaciones que tenemos durante el día, ¿no? Es decir, toda esa actividad donde soñamos, pero en lugar de estar dormidos, estamos despiertos, ¿no? Y creamos ensoñaciones o sueños, llamados sueños diurnos, o también fantasía. Y decíamos el otro día que la fantasía o el sueño diurno era la sustitución de la actividad del juego en el niño. Es decir, lo que el niño hace en el juego, ¿no? El niño tiene que ir limitando o tiene que ir renunciando al juego, pero no renuncia nunca del todo, y será en el fantasear del adulto lo que sustituiría al juego del niño. Vale, pues hoy vamos a ver la actividad del poeta en relación con el juego del niño y con los sueños diurnos del adulto. Vale, entonces me gustaría que se quedaran con esa idea. El fantasear o los sueños diurnos serían la forma que tiene el adulto de jugar. No sería así. Sería la sustitución del juego en el adulto sería fantasear. Bueno, entonces, nos metemos entonces ahora con la actividad del poeta. El poeta vendría a ser, nos dice Freud en este texto, la actividad poética, la actividad artística, vendría a ser el juego del adulto. Vendría a ser el juego del adulto, es decir, una de las formas que tiene el adulto de jugar sería mediante la creación artística. ¿En qué sentido? ¿O en qué se parecen el juego del niño y la creación del poeta? Bueno, ambos inventan una realidad paralela que toma elementos del exterior, pero inventan una realidad, ¿no? Al margen de la realidad exterior. Además, tanto el poeta como el niño toman muy en serio su juego o su creación artística, ¿no? Y además, no les importa mostrarla, ¿no? Al niño, decíamos el otro día, sin necesidad de que el niño muestre su juego, no oculta su juego
a los adultos, ¿no? No le importa que lo vean. En este caso, la actividad del poeta tampoco le importa que lo vean, es más, la hace también para que la vean, ¿no? Entonces, esto sería en relación con el juego. ¿Qué relación tendría la creación artística con los sueños diurnos? Freud nos va a decir que los temas de donde toma el poeta sus creaciones provienen de los sueños, de sus sueños diurnos. Y vamos a explicarlo, o de sus fantasías. Él dice, él va a acercarse a dos tipos de obras, ¿no? O dos tipos de obras poéticas, ¿no? Dice, estarían aquellas obras que utilizan temas ya dados, ¿no? Como los poetas trágicos o como obras de la antigüedad. Es decir, que el poeta no elegiría de forma libre un tema, sino tomaría un tema ya sobre el que han escrito muchos otros poetas anteriormente. Cuando hablamos poeta, cuando Freud habla de poeta, no se refiere única y exclusivamente al que escribe poemas, sino poeta como el que produce dentro de la literatura, el que produce una actividad artística, novela, poesía, cuento, relato, ¿vale? En ese sentido. Hola, buenas tardes, Valentín. En ese sentido, poeta, ¿no? Entonces, estarían entonces aquellos temas generales y luego estarían aquellos otros temas que el poeta elige que son libres, ¿no? Que son libres. Sería con respecto a estos temas a los que Freud va a partir de la hipótesis que provendrían de los sueños o de las fantasías del poeta. Entonces, para acercarnos a esto, ¿no? Él nos dice, entrarían dentro de estas obras, pues, las novelas, como decía, las historias, los cuentos, donde el poeta, a lo que el poeta le sirve de inspiración, podríamos decir, o de la fuente donde bebe el poeta, va a ser de sus sueños diurnos o de sus fantasías, ¿no? Entonces, nos dice Freud, curiosamente, la mayoría de lectores suelen tender a este tipo de obras, ¿no? A obras, a la novela, ¿no? Con temática libre, o a los relatos, ¿no? Entonces, si me permiten, les voy a leer algo que dice Freud en relación a estas obras y cómo se manifiesta de manera muy clara que la obra viene a representar o que la fuente de la que bebe la obra es un sueño o una fantasía del poeta. Entonces, vamos a leerlo. Dice, en las creaciones de estos escritores hallamos ante todo un rasgo singular. Normalmente tienen un protagonista que constituye el foco de interés, para el cual intenta por todos los medios el poeta conquistar nuestras simpatías y al que parece proteger con especial providencia, ¿no? El protagonista de la obra. Cuando al final de un capítulo novelesco dejamos al héroe desvanecido y sangrando por graves heridas, podemos estar seguros de que al principio del capítulo siguiente lo encontraremos ya atendido y en vías de restablecimiento, de curación. Y si el primer tomo, por ejemplo, acababa en el naufragio del buque, el inicio del segundo tomo ya el héroe, nuestro protagonista, ya se habrá salvado, ¿no? El sentimiento de seguridad con el que acompañamos al protagonista de la novela durante todos los capítulos nos hace recordar a aquello que experimenta el héroe cuando se lanza a salvar a alguien que se está ahogando o si alguien se tira a las vías del tren se lanza a salvarlo, ¿no? Que la frase que estaría detrás es: a mí no me puede pasar nada. Pues nosotros en esa lectura de esa novela
estaríamos acompañando al protagonista y pensando que a él no le va a pasar nada. Casi estamos seguros de su invulnerabilidad, ¿no? Dice Freud, pero a mi juicio, en este signo delator de la invulnerabilidad, ¿no?, con la que el poeta representa al protagonista de la obra, se nos revela sin esfuerzo su majestad, el yo. Y el yo lo pone en cursiva, ¿no? El yo del poeta, ¿no? El héroe de todos los ensueños, el héroe de todos los ensueños y de todas las novelas, ¿no? Es decir, podríamos decir que en la que el deseo del poeta, ¿no?, de esta invulnerabilidad, el deseo de ser invulnerable frente a los acontecimientos de la vida, a los accidentes, a las desgracias, tomaría en forma de novela y de historia sobre el protagonista, haría partícipe al protagonista, o sea, sería el protagonista de la novela el que tendría eso que el poeta desea. El poeta no lo tiene en su vida, ¿no? La invulnerabilidad, ¿no? El poeta en su vida tiene muchos límites, como todo sujeto humano. Sin embargo, el personaje o los personajes de sus obras van a tener aquello que él desea. Por ejemplo, la invulnerabilidad, ¿no? La invulnerabilidad en el sentido de o la, el estar protegido frente a los males y los accidentes, ¿no? Dice, otros rasgos típicos a estas narraciones las llaman narraciones egocéntricas, ¿no? Las dice así, que viene a decir que son narraciones que luego nos provocan mucho placer, pero las viene a denominar narraciones egocéntricas, como si en estas narraciones o en estas obras viniera a satisfacerse un deseo del poeta. Buen día, Jonathan. Buenas tardes aquí por España. Dice, en el poeta se trata de conocer su inconsciente o su personalidad, y en el caso de Van Gogh sería su patología o cómo analizó estas manifestaciones artísticas. Como siempre, Jonathan siempre nos hace preguntas interesantísimas. Vale, vamos a dar respuesta a esto que nos dice Jonathan. Mira, en el poeta no se trata de conocer, bueno, al estudioso del aparato psíquico humano, como es Freud. Él sí se interesó por la actividad, él sí se interesó por la personalidad del poeta. Incluso Freud decía que se le había dado muy poca importancia a la relación de la personalidad del poeta y a la obra que hacía, ¿no? Y él viene de alguna manera a develar o a relacionar cuánto tiene que ver de lo que el poeta escribe con su vida y con su personalidad y con sus sueños diurnos y con su fantasía, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando nosotros nos acercamos como lectores a una obra poética, nosotros no vamos, ¿no?, como lectores, bueno, a menos que haya un lector que esté más interesado en el poeta en sí, de lo que gozamos cuando nos acercamos a una obra poética es de lo que está escrito, de la obra en sí, ¿no? De la habilidad que tiene el poeta para poner aquellas fantasías de las que estamos hablando que vienen a manifestarse en su obra, pero con la característica de todo el arte poético, con la técnica, con la formalidad, con la metáfora, con la metonimia, de tal manera que nos lo entrega y nos produce placer. Leer la obra del poeta nos produce placer, ¿no? Entonces, cuando nos acercamos a una obra, de lo que se trata es de, muchas veces nos identificamos con el protagonista de esa obra, ¿no? Pero de lo que se trata es de un disfrute, es un goce, el goce frente a la obra, frente a la obra artística. No solo tiene que ser la literatura, también puede ser frente a una obra pictórica o escultórica, ¿no?
Entonces, en ese sentido, no se trata tanto de conocer su inconsciente, o sea, se trata de gozar con aquello que el poeta nos presenta, ¿no? Pero es verdad que en eso que en eso que escribe está plasmado no su inconsciente, sus deseos inconscientes, ¿no? Porque el inconsciente no tiene forma de manifestarse en la realidad más que por sus efectos, ¿no? Entonces, sus deseos inconscientes, en ese sentido sí. Y en el caso de Van Gogh, dice, ¿sería su patología o cómo analizó estas manifestaciones artísticas? Hay una cosa que dice muy interesante Miguel Óscar Menaza sobre Van Gogh, y es que él escribía era cuando estaba sano, saludable. Es decir, que en los periodos donde él estaba con todo su delirio, ahí no escribía. Era en los ratos que no tenía el delirio cuando pintaba. Y esto es muy interesante porque ¿qué nos dice esto? Que el loco no es loco las 24 horas del día, ¿no? El loco también tiene episodios del día donde no es loco, ¿no? Por eso cuando a veces desde distintas corrientes, bueno, muchas veces a la esquizofrenia o la locura, se ha pensado que es una enfermedad incurable. Sin embargo, aquí podríamos decir, desde el psicoanálisis podríamos decir que si el loco no es las 24 horas del día loco, si hay momentos del día, y a lo mejor en un estado no avanzado de la esquizofrenia, puede establecer algún vínculo con la realidad, puede ser tratable y por lo tanto puede ser hasta curable, ¿no? Con lo cual, miren qué interesante esta lectura que le da el psicoanálisis, ¿no? Vale, bien, entonces a lo que íbamos, estábamos diciendo que entonces el poeta en su obra, en su novela, nos presentará al protagonista salvándose, ¿no? De todas las penurias, saliendo airoso de todas las penurias, y nosotros lo iremos acompañando capítulo tras capítulo, con la certeza de que en el siguiente capítulo nos lo vamos a encontrar, y nos lo vamos a encontrar sano y salvo, ¿no? No lo vamos a perder, ¿no? Dice, pero hay otros rasgos típicos de estas narraciones egocéntricas, como la llama Freud en este texto, que indican la misma característica, ¿no? Dice, el hecho de que todas las mujeres de la novela se enamoren del protagonista, el hecho de que todas las mujeres de la novela se enamoren del protagonista no puede interpretarse como una realidad posible, es imposible. Dice, pero sí se puede comprender como elemento necesario del ensueño o del sueño diurno, es decir, que en una novela todas las protagonistas se enamoren que en una novela todas las mujeres se enamoren del protagonista, de lo que nos vuelve a estar hablando es del deseo, en este caso erótico, del poeta de satisfacer ese deseo, esa ensoñación que sería gustar a todas las mujeres, ¿no? Y entonces hace que el protagonista de su novela sea, ¿no? Acapare los ojos de todas las mujeres, ¿no? Dice, o lo mismo cuando las demás personas de la novela se dividen en dos grupos, los buenos y los malos. Los buenos serían todos los amigos, ¿no? Con los que está de acuerdo el protagonista, ¿no? Y que serían también con los que está de acuerdo el poeta de alguna manera. Y los enemigos, los malos, serían los enemigos, ¿no? Y aquí estaría obviando, el poeta estaría obviando todo el continuum de personas y personalidades que hay entre los malos y los buenos, ¿no? Y todo el color de miles rangos de personalidad que hay en la realidad, ¿no? Y nos dice Freud, ahora bien, dice, no negamos en modo alguno que muchas producciones poéticas se mantengan alejadas de este modelo ingenuo de sueño diurno, ¿no? Dice, pero no podemos, también en estas obras, si rasgamos un poquito, terminamos viendo el sueño, la ensoñación
que de alguna manera se viene a cumplir del poeta. Es decir, que... no, perdonen, voy a leerlo porque... No, dice, incluso en aquellas novelas que podría parecer, ¿no?, que no se cumple con esta tesis de la que está partiendo Freud, ¿no?, esta tesis de que los temas de los que escribe el poeta provienen de sus sueños diurnos, ¿no? Dice aquellas novelas, por ejemplo, aquellas obras a las que llama obras excéntricas, donde no hay un solo protagonista. Dice, o incluso el protagonista aparece como observador de toda una serie de personajes que van apareciendo en la novela, ¿no? Es decir, que no habría un solo protagonista, sino muchos protagonistas, ¿no? Entonces, Freud nos dice que aquí sería como lo compara con con aquellos trastornos mentales donde es por ejemplo, el neurótico el que observa las diferentes, a ver cómo lo dice, perdón, ¿no? Dice, el protagonista desempeña un papel mínimo en estas obras, ¿no? Dice, y deja desfilar ante ella como un mero espectador los hechos y los sufrimientos de los demás. Ya no es el que sufre, sino los demás, el protagonista, ¿no? Dice, de este género son varias de las últimas novelas de Zola. Dice, pero hemos de advertir que el análisis psicológico de numerosos sujetos no escritores, desviados en algunos puntos de lo considerado normal, es decir, sujetos neuróticos o con trastornos psíquicos, nos han dado a conocer variantes análogas de los sueños diurnos, en las cuales el yo se contenta con el papel de espectador. Es decir, que vendríamos a ver realizados en los otros los sueños también del poeta, solo que en lugar de cumplirse estos sueños en la figura del protagonista, se cumplirían en el resto de personajes de la obra. Vale. No, entonces les traía esto porque me parecía interesante. De tal manera que Freud nos va a decir, ¿no?, en parte de esta tesis, y él va a decir, claro, pero los sueños diurnos del poeta no se transcriben de forma literal, porque ya lo decíamos el otro día en el vídeo de la última emisión, si el neurótico nos revela, ¿no?, decíamos que el sujeto que fantasea, un sujeto feliz no fantaseaba, que el sujeto que fantaseaba, que tenía más ensoñaciones diurnas, era el sujeto insatisfecho, ¿no? Y decíamos que la condición preliminar de la caída en la neurosis o en la psicosis era la exacerbación de la fantasía. Y decíamos entonces, si el neurótico nos revela sus fantasías, a menos que sea en el entorno de la clínica analítica, ¿no?, donde ahí precisamente tiene que volcar su fantasía para analizar su fantasía, pero si alguien a nosotros nos cuenta sus fantasías, a nosotros como sujetos de la calle, podremos sentir o repugnancia o indiferencia. Nunca nos van a producir placer, ¿vale? Sin embargo, lo que nos cuenta el poeta sí nos produce placer. Entonces, lo que nos dice Freud es que, lo voy a leer tal cual porque es una frase importante, dice, el poeta mitiga el carácter egoísta del sueño diurno, el carácter egoísta en el sentido de que, ¿no?, de que siempre en el centro del sueño diurno está el yo, ¿no? Dice, el poeta mitiga el carácter egoísta del sueño diurno por medio de modificaciones u ocultaciones, metáfora y metonimia, las figuras del lenguaje, las técnicas que tiene el lenguaje para decir de una manera, no de una manera poética o de una manera distinta lo que de otra manera no podría decir, dice, y no soborna con placer puramente formal o estético. Es decir, que de lo que gozamos cuando leemos una obra artística
no es del sueño diurno que se está representando en esa obra del poeta, sino de la ocultación o modificación de ese sueño diurno por medio de la técnica o de los distintos de las distintas técnicas o formas que tiene el lenguaje para hacernos bonito lo feo, podríamos decir, ¿no? Y que nos soborna con el placer puramente formal. Es decir, de lo que gozamos es estaríamos gozando de la forma en que está escrito. Claro, es verdad que nos podemos identificar con algo que le pasa al sujeto, pero si lo toleramos, no con algo, perdón, que le pasa al protagonista, ¿no? Cuando estamos leyendo podemos estar, una novela, por ejemplo, podemos estar gozando de lo bien escrito que está, ¿no? Por ejemplo, nos está describiendo una puesta de sol y podemos gozar de cómo el poeta se regodea en describir esa puesta de sol. Pero también podemos gozar de una identificación, por ejemplo, con el protagonista de la novela o con un personaje de la novela. ¿Y por qué ocurre? ¿De qué carácter? ¿No? Podríamos hablar que habría como un goce que tendría que ver, un goce como más formal, ¿no? Que tendría más que ver con la forma en que está escrito, y habría otro goce que tendría que ver más con satisfacer algo en el propio sujeto, que esa obra poética, esa novela, ese poema, ese cuento, ese relato, vendría a satisfacer algo que tiene que ver conmigo, no ya con el poeta, sino conmigo. ¿Y qué es lo que viene a satisfacer? Una fantasía personal. Es decir, que el poeta lo que te pondría de frente sería el placer preliminar, pero el verdadero placer de lo que goza uno cuando lee una novela, un buen libro, un poema, o sea, el poeta te da el placer preliminar, pero realmente lo que goza uno es de sus propias fantasías, de la satisfacción de sus propias fantasías. Bueno, no sé si me explico porque es harto complejo esto. Si tienen alguna duda, pregunten. Dice, es complicado, nos pregunta Jonathan. Dice, es complicado entender los escritos de los autores, pues nos identificamos con los actores. Por ejemplo, si nos gusta la obra de Nietzsche o Sade, ¿esto dice algo de nuestra personalidad? Sí, sí. Claro, es verdad que muchas veces estos autores hablan sobre fantasías universales, es decir, fantasías universales, es decir, fantasías que todos tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, van a producir mucho goce si no en todo el mundo, porque eso es imposible, pero en gran parte, ¿no? Hay obras que gustan a muchísimas personas, a gran parte de la población, ¿no? Sin embargo, hay otras obras que gustan a unos sí y a otros no, ¿no? Entonces, por un lado eso, ¿no? Pero luego es verdad que hay fantasías, ¿no? Por eso Freud diferencia, ¿no? Cuando obras donde son temas generales o son temas universales o temas de elección libre, ¿no? Donde una fantasía que el protagonista de esa obra está realizando una fantasía realmente del poeta con la que yo me identifico, porque es un sueño o una fantasía propia. Y ahí me identifico. Entonces, no es que tenga tanto que ver con nuestra personalidad como con nuestros deseos, con nuestras fantasías, y en el fondo con nuestros deseos volvemos, como cuando hablábamos del sueño, con nuestros deseos insatisfechos, reprimidos, sexuales. Entonces, en eso es lo que nos identificamos con el protagonista o con alguno de los actores de la obra, ¿no? En la satisfacción de un deseo que también nosotros lo albergamos. Inconsciente, ojo, casi siempre estamos hablando de aspectos inconscientes. Uno no sabe
el placer que le produce leer una obra no sabe por qué le da placer. Uno lee y le produce, ¿no?, placer lo que está leyendo, y la mayoría de veces no lo sabe, desconoce el lector qué es lo que lo está produciendo placer. Se produce a nivel inconsciente. Ni tan siquiera el escritor sabe de lo que escribe, a menos que se someta a un análisis personal, ¿no? El escritor tampoco sabe, el poeta tampoco sabe de lo que está escribiendo. Él escribe, ¿no? Y ahí hay una parte importante en la labor del poeta de labor inconsciente, dejarse decir, dejarse escribir, ¿no? El poeta tiene que poner su voluntad, su conciencia para sentarse frente a la hoja en blanco, frente al ordenador y empezar a teclear. Tiene que ponerse desde la conciencia una hora, todos los días, de tal a tal hora voy a escribir. Puede elegir la temática, pero luego es dejarse escribir. Luego la escritura es del orden de la producción inconsciente. Hay que dejarse escribir, ¿no? Porque cuanto más se deja escribir el poeta, más va a acceder a, más va a llegar a, no al inconsciente de los lectores, porque no se llega al inconsciente, pero más se van a identificar con ese poeta los lectores, eh, los lectores. Cuanto más inconsciente sea, o más se deje escribir, ¿no? La conciencia hay que eliminarla, ¿no? Hay que usar, la conciencia está ahí, ¿no? Como digo, para darle orden, ¿no? Yo escribo y luego tengo que darle orden a lo que escribo, tengo que eliminar cosas, poner cosas luego, pero el acto de escribir como tal es un acto eminentemente inconsciente, ¿no? Hay que dejarse escribir, hay que dejarse escribir. Bueno, terminamos nuevamente aquí, otro vídeo en directo. Muchas gracias, Jonathan, por tus preguntas. Y bueno, pues seguimos en la próxima semana con un nuevo vídeo. Y bueno, y esperando también que sea de su agrado. Y ya saben, si les ha gustado este vídeo, pueden compartirlo en sus redes sociales para que otros también lo disfruten. Buena semana y muchas gracias.